Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a cientos de miles de fans preguntándose qué demonios está pasando y si lo que están leyendo o escuchando es real. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, confirmaciones, especulaciones y sobre todo muchísima sorpresa. Si son asiduos seguidores de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan desde el primer minuto y nos hacen suspirar, y por supuesto de las estrellas que las protagonizan, sabrán de quiénes estamos hablando. Sí, ya lo están imaginando, la química es innegable, la expectación palpable. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que involucra a dos nombres que, cuando se juntan, desatan pasiones, generan titulares y, francamente, nos ponen a todos los pelos de punta. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más codiciados y queridos a nivel internacional. Y créanme, lo de hoy va a ser épico, va a ser comentado durante meses y, estoy seguro, marcará un antes y un después. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, en las filtraciones y en todo lo que está haciendo arder las redes sociales, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Es gratis, solo tienen que darle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo, el de suscribirse, y fundamental, activar esa campanita gris. Al activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, de ser los primeros en enterarse de las noticias más candentes y de unirse a nuestra comunidad de fans. Así que ya saben, denle al play, pónganse cómodos y acompáñennos en este viaje lleno de sorpresas, revelaciones y pura emoción. Como les venía diciendo, el mundo del espectáculo turco y por extensión el global, está de cabeza, patas arriba, en un estado de conmoción controlada, y la razón tiene nombre y apellido, o mejor dicho, dos nombres y dos apellidos que resuenan con fuerza: Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que quizás estén un poco desconectados de la vibrante escena de las producciones turcas, déjenme ponerlos en contexto. Can Yaman es ese actor turco que con su carisma arrollador, su personalidad magnética y, seamos honestos, su físico espectacular, ha conquistado corazones a nivel internacional. Ha protagonizado series que se han convertido en verdaderos fenómenos globales, rompiendo récords de audiencia y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Sus papeles son siempre intensos, apasionados y, sobre todo, dejan huella. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz igualmente talentosa, versátil y tremendamente querida. Con una carrera igualmente brillante, ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, ganándose el respeto de la crítica y una base de fans que la adora incondicionalmente. Juntos, estos dos talentos se unieron en Erkencikus, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, cautivando audiencias en Europa, América Latina y más allá. La química entre Can y Demet en pantalla era palpable, electrificante. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una pareja icónica, y el fandom que se creó alrededor de la serie fue masivo, creando un nivel de devoción que rara vez se ve. Y como era de esperar, esta conexión tan fuerte en la ficción, sumada a la simpatía y complicidad que mostraban en entrevistas y en redes sociales, alimentó incansablemente los rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans, ávidos de romance y de ver a sus ídolos felices, soñaban con ello. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde los suspiros se convierten en gritos de emoción. Durante mucho tiempo, durante años, los fans suspiraron, soñaron, especularon y analizaron cada detalle, cada gesto, cada palabra para intentar descifrar si Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. La química en pantalla era innegable, eso estaba clarísimo para cualquiera que viera la serie. Y las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas donde se les veía tan cómodos, las bromas y los gestos de cariño que compartían en redes sociales, alimentaban constantemente estas esperanzas. De hecho, hubo un periodo en el que los rumores sobre una relación se intensificaron, hasta el punto de que muchos creían que se habían tenido algo más que una amistad. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial contundente, al menos no en el sentido que muchos esperaban, una declaración pública de amor o una relación confirmada y mediática. Se mantuvieron, en gran medida, dentro del ámbito de la amistad, de una relación profesional muy cercana, o quizás de algo más discreto, más privado,
que prefirieron no exponer a la voracidad de los medios y del público. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué evento, qué noticia ha roto este status quo y ha vuelto a poner sus nombres en primera plana, esta vez con una carga de sorpresa aún mayor? Aquí es donde entra la noticia que nos ha pillado a todos por sorpresa, una noticia que ha causado un auténtico terremoto en la industria y en las redes sociales. Resulta que según las últimas informaciones que han salido a la luz, y ojo, que esto está generando un revuelo tremendo, un auténtico tsunami de reacciones, Can Yaman y The Method of Mir han decidido volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Pero no se trata de una serie cualquiera, no es una colaboración puntual y sin mayor trascendencia. Estamos hablando de algo que promete ser aún más impactante, algo que va a hacer historia. Los rumores más fuertes, los que más fuerza están cobrando y que parecen estar más cerca de la confirmación, apuntan a una película. Una película. Y no una película cualquiera, sino una que se está gestando con mucho secretismo, envuelta en un halo de misterio, y que se perfila como un hito en sus carreras individuales y como una nueva oportunidad para que la magia entre ellos vuelva a brillar. Imaginen la expectación. Dos actores que ya demostraron tener una conexión innegable en pantalla, una química que trascendía la ficción, que además comparten un pasado, un éxito compartido y una legión de fans que los adoró como pareja. Ahora se reencuentran para un proyecto de mayor envergadura, una producción cinematográfica que por su naturaleza suele ser más ambiciosa y de mayor impacto. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans, como siempre, vuela a 1000 por hora, creando escenarios y expectativas que ya son legendarias. ¿Qué detalles se han filtrado hasta ahora sobre este proyecto cinematográfico? Pues, como les digo, el hermetismo es casi absoluto. Los equipos de producción, los agentes y los propios actores parecen estar manteniendo un silencio sepulcral, lo cual, como pueden imaginar, solo aviva más la curiosidad, solo hace que los rumores se multipliquen y que los fans se vuelvan detectives incansables en busca de pistas. Lo que se sabe por fuentes cercanas a la producción es que el proyecto está en una fase muy temprana de desarrollo. Se habla de que el guión está siendo pulido al detalle, que se están buscando las localizaciones perfectas para dar vida a la historia, y por supuesto que los contratos están en proceso de firma, un paso crucial que confirmaría, de manera oficial, su participación. Lo que sí parece confirmarse, y esto es lo que más ha sorprendido a muchos, es que no se trata de una simple colaboración puntual, sino de un compromiso a largo plazo que los unirá de nuevo en un escenario profesional, un proyecto ambicioso que les permitirá volver a conectar con su público de una manera novedosa. Este reencuentro se siente como un regalo inesperado para todos aquellos que los aman, especialmente después de un tiempo sin proyectos juntos y con sus carreras individuales despegando en direcciones diversas y exitosas. Y hablando precisamente de sus carreras individuales, es importante recordar que ambos han seguido cosechando éxitos por separado, demostrando su talento y su capacidad para triunfar sin depender el uno del otro. Can Yaman se ha lanzado a conquistar el mercado internacional con una fuerza arrolladora. Ha participado en producciones en Italia y España, como la exitosa serie Violeta como el mar, junto a Francesca Chillemi, que ha sido un auténtico boom y ha consolidado su estatus de estrella internacional. Sus incursiones en la actuación en otros idiomas y en otros mercados demuestran su ambición y su versatilidad. The Method of Mir, por su parte, también ha brillado en proyectos muy importantes en Turquía. Hemos visto su talento en series como Doğduğun Kaderindir, donde demostró una gran profundidad emocional, y más recientemente en Aşk Taktikleri, una película que también tuvo mucho éxito y que, curiosamente, se sumerge en el género romántico y de comedia, un terreno que Demet domina a la perfección y donde enamora a la audiencia con su naturalidad y su encanto. Entonces, ¿qué significa este reencuentro ahora? ¿Por qué ahora? Hay varias teorías circulando en los foros de fans, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos creen que es una estrategia brillante por parte de las productoras, quizás de una gran casa productora que ha sabido ver el potencial de revivir la magia de Erkencikus en un formato diferente. Otros sugieren que es una decisión personal de ambos actores, quizás motivada por el deseo de revivir esa conexión especial que cautivó a tantas audiencias, o por la ambición de emprender un proyecto cinematográfico juntos que marque un nuevo hito en sus carreras. Lo cierto es que la noticia ha caído como una bomba, y las redes sociales se han explotado en un frenesí de actividad. Hashtags como #Candemet Movie, #Erkencikus Forever, #El regreso de Candemet,
y otros similares, se han vuelto tendencia en cuestión de horas, acumulando millones de menciones y demostrando el impacto de esta noticia. Los fans están compartiendo fanart increíblemente detallado, recopilaciones de sus mejores momentos juntos, GIF animados que capturan su esencia, y expresando su emoción de maneras muy creativas y conmovedoras. Es un fenómeno digno de estudio, la verdad, la fuerza de un fandom unido por el talento y la química de sus ídolos. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva colaboración cinematográfica? Siendo una película, es probable que el enfoque sea diferente al de una serie de televisión. Las series tienen un ritmo y una estructura, mientras que las películas suelen ofrecer una experiencia más concentrada y, a menudo, más profunda. Podríamos verlos explorando roles más maduros, quizás una historia con un giro inesperado que ponga a prueba su talento dramático, o simplemente una nueva comedia romántica que vuelva a robarse nuestros corazones y a sacarnos carcajadas. Lo que sí es seguro, lo que se da por sentado, es que la química entre ellos estará ahí, palpable, una fuerza que se sentirá en cada escena, y eso ya es una garantía de éxito para muchos. Imaginen las escenas que podrán crear juntos, las miradas que se cruzarán, los diálogos que compartirán, la intensidad de sus interacciones. La anticipación es lo que más nos divierte ahora, la especulación sobre la trama, los personajes y el tono de la película. Además de la película en sí, se especula con la posibilidad de que este reencuentro profesional venga acompañado de algo más. Y es que a pesar de que ambos han mantenido sus vidas privadas con bastante discreción, evitando exponer demasiado su intimidad, los rumores de una relación romántica entre ellos siempre han estado latentes, alimentados por aquellos que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. ¿Será este proyecto cinematográfico la chispa que reavive viejos sentimientos, si es que existieron? ¿O será una oportunidad para demostrar que su conexión trasciende la pantalla y puede existir en un plano más personal, más allá de lo profesional? Honestamente, como espectadores, como observadores de sus carreras, nos encanta soñar y especular, y esta situación nos da material de sobra para hacerlo. La posibilidad de que la ficción se convierta en realidad, o que una amistad profunda se consolide, es algo que mantiene viva la llama de la ilusión. También es importante destacar el impacto que este tipo de noticias tienen en la industria del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional. El éxito de las producciones turcas a nivel global es innegable en estos últimos años, y el regreso de dos de sus estrellas más icónicas en un proyecto cinematográfico de esta envergadura es una señal clara de que el mercado turco sigue creciendo, expandiéndose y demandando contenido de calidad que pueda competir a nivel mundial. Esto no solo beneficia a Can y Demet, sino que abre puertas para otros actores, directores y productores turcos, y consolida aún más a Turquía como una potencia en la industria del entretenimiento, capaz de crear historias que conectan con audiencias de todas las culturas y geografías. Hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales detalladas sobre este nuevo proyecto cinematográfico. Sus representantes, como es habitual en estos casos, han sido cautelosos, confirmando la existencia de conversaciones y negociaciones avanzadas, pero sin entrar en detalles sobre el género específico de la película, la trama o la fecha de inicio de rodaje. Esto, de nuevo, solo aumenta el misterio, la intriga y la expectación. Lo que sí han compartido, y esto es lo que los fans más atentos han captado, son mensajes sutiles en sus redes sociales. Quizás algunas fotos de su pasado juntos, alguna mención nostálgica a Erkencikus, o comentarios que podrían interpretarse como guiños o referencias veladas a este reencuentro. Y los fans, por supuesto, son expertos en descifrar estos mensajes ocultos, en encontrar significado en cada publicación y en construir sus propias teorías. Para algunos, este proyecto representa la culminación de un sueño largamente anhelado, la materialización de lo que han estado pidiendo a gritos desde hace años. Para otros, es una oportunidad emocionante para ver a dos grandes talentos evolucionar, para explorar nuevas facetas de su arte y para demostrar que su conexión profesional es tan fuerte como su talento individual. Y para los más románticos, aquellos que siempre han creído en la magia de las historias de amor, es la posibilidad de que el destino les dé una segunda oportunidad, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, esta vez en la gran pantalla, es una de las más emocionantes y esperadas que nos ha llegado en mucho tiempo, un soplo de aire fresco que ha revivido la ilusión de millones.
En resumen, hemos sido testigos de cómo la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla, esta vez en una película que promete ser espectacular, ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y ha puesto a todos en vilo. Hemos repasado su exitosa trayectoria juntos en Erkenci, el impacto masivo que tuvieron, la química innegable que los convirtió en una pareja querida por el público, y las constantes especulaciones sobre su relación personal que nunca terminaron de confirmarse oficialmente. Ahora, este reencuentro profesional abre un abanico de posibilidades, tanto en lo que respecta a la trama de la película, que aún es un misterio, como a las hipótesis sobre su vínculo en la vida real, que sigue siendo objeto de intensos debates. La expectación es máxima, el hype está por las nubes, y aunque los detalles son escasos y la información oficial es limitada, la alegría y la emoción de sus seguidores son inconmensurables. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia que nos ha dejado boquiabiertos, emocionados y con muchísimas ganas de saber más. ¿Qué les pareció a ustedes esta noticia bomba? ¿Están tan emocionados como nosotros con este reencuentro que promete ser épico? ¿Qué tipo de película creen que será? ¿Qué esperan de la actuación de Can y Demet en este nuevo proyecto? Déjenos sus comentarios abajo, cuéntenos qué esperan de esta nueva película y qué creen que pasará con Can y Demet, tanto en la ficción como en la vida real. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro canal y nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarnos un gran me gusta. Un simple gesto que nos ayuda enormemente y nos anima a seguir trayéndoles las mejores noticias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se quede fuera de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.